Director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, buenas tardes, un cordial y atento saludo a tu audiencia. A ver, estas elecciones han sido la muestra de la desconfianza, diría yo, que se vive en el país sobre las instituciones que hacen el Estado. Desde todos los sectores que han participado en la contienda se han hecho presunciones de posibles fraudes electorales. Sin embargo, esto, doctor, ¿se traduce realmente en la percepción que tiene la ciudadanía de la corrupción? Sin duda que sí, yo creo que no es algo que sea desconocido por la ciudadanía, que estamos atravesando un proceso de deterioro institucional. Y este deterioro institucional no solo responde al accionar de los políticos, sino también a la confianza de la ciudadanía en las elecciones. Le pongo un caso. Hace 2 días escogimos asambleístas y si es que el día de hoy medimos la percepción de los ciudadanos que tenemos sobre la Asamblea Nacional, va a ser negativa. Entonces, independientemente de quién integre la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, la Presidencia o la Asamblea, la gente ya no confía en las instituciones. ¿Y esto se debe a qué? A los constantes actos de corrupción que han existido y al incumplimiento de las promesas y del orden constitucional por parte de las autoridades. Ahora, ¿cómo funciona el índice de percepción de la corrupción en el país? Fundación Ciudadanía y Desarrollo es parte de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es una organización internacional que está presente en más de 180 países. La presencia de Transparencia Internacional dentro de sus actividades conlleva la elaboración del índice de percepción de la corrupción. Y lo que se hace es tratar de juntar información de distintos índices, por ejemplo, el índice de Estado de Derecho, el índice de libertad de expresión, evaluar los distintos estudios que se hacen al respecto de respeto a los derechos humanos, índices de libertades económicas y también entrevistas a determinados actores políticos, empresariales y de sociedad civil. Después de este análisis, se elabora una tabla numérica que determina cuál es la calificación que tiene cada país y su posición en el mundo. Este estudio se lo viene haciendo por parte de Transparencia Internacional desde el año 2012 y los resultados que recibió nuestro país este año son realmente preocupantes. En Ecuador se ha ido entonces, me imagino, perdiendo puntos en transparencia. Lamentablemente, desde que empezó el índice de percepción de la corrupción en el año 2012 a la fecha, esta es la peor calificación que ha recibido el Estado ecuatoriano. ¿Cuál es? En este caso, el índice de percepción de la corrupción de Ecuador determinó que específicamente el país tiene una calificación de 121 sobre 180, es decir, ocupamos el lugar 121 de los 180 países evaluados y tenemos una calificación de 32 sobre 100, entendiéndose que cuando un país llega a los 100 puntos, mientras más transparente. Exacto, más transparente o menos percepción de la corrupción existe, mientras que un menor puntaje significa que la gente, las instituciones del mundo lo percibe en este caso como más corrupto. ¿Y existe un registro que nos hable de cuándo se ha ido perdiendo puntos en la confianza en las instituciones del Estado? La mejor calificación que tuvo el Estado ecuatoriano fue en el año 2020 y el año 2021. En este caso, pues nosotros llegamos a ocupar la posición 101 y 105 respectivamente. Veamos cómo hemos descendido 20 puestos. En la misma línea, en esos años llegamos a tener una calificación de 36 sobre 100. Ahora tenemos una calificación de 32 sobre 100. Y existen razones que son muy evidentes para la ciudadanía. Durante los años 2020 y 2021, durante la cuestionada presidencia de Lenín Moreno, con todos los errores que existían, se dieron avances en materia de transparencia. Por ejemplo, Ecuador decidió ser parte, en este caso, de algo denominado como la Alianza por el Gobierno Abierto, que le obligó al Estado ecuatoriano a implementar mecanismos de mayor transparencia al respecto de presupuesto, declaraciones de bienes de los funcionarios públicos, transparencia en el sector asamblea, justicia, etcétera. De hecho, esta información es la que permitió develar una gran cantidad de casos de corrupción, metástasis, identificar incumplimientos por parte de los asambleístas, así como también mal uso de recursos públicos. Sin embargo, ¿qué es lo que ha venido sucediendo, Gisela? Que, por ejemplo, el Ecuador tiene una calificación negativa en este último índice porque se ha puesto en evidencia casos como metástasis, purga, el mismo caso Encuentro, que pone en evidencia que hay una relación entre la justicia, el crimen organizado y economías ilícitas. Y eso hace que tanto el concierto internacional como los ciudadanos desconfíen de las instituciones, que se crea que no existe imparcialidad, que se ha vulnerado el Estado de Derecho. Adicionalmente, otro de los aspectos que se evalúa
dentro del índice de percepción de la corrupción es el respeto a las libertades ciudadanas, si se respeta o no la libertad de expresión. Y lo que se ha visto es una disminución en este índice de libertad de expresión. Recordemos que el gobierno también ha sido cuestionado sobre distintos pronunciamientos al respecto del ejercicio periodístico. Y ¿pero qué pasa, por ejemplo, en los últimos 2 años que hemos tenido 2 gobiernos, ¿no? ¿Cómo está el gobierno de Noboa? ¿Cuál es... si se marca una mejora o un empeoramiento de la percepción de corrupción? Sin duda que se marca un empeoramiento. Cuando analizamos el índice del año 2023, hubo una puntuación, en este caso de 34 sobre 100, es decir que bajamos 2 puntos en la calificación, pero también hemos bajado 6 puestos en la calificación. Antes estábamos en el 115 de 180 países, que ojo, es bastante vergonzoso. Estamos entre la media más corrupta del mundo y entre los países igual en la media más corrupta de América Latina. No es que debemos sentirnos orgullosos de esta calificación. En ese sentido sí hubo un empeoramiento, pero también ¿por qué, Gisela? Esto no califica únicamente la gestión del Ejecutivo. Califica a todo el Estado ecuatoriano y cómo es percibido por el mundo al respecto de cuán corrupto es. Uno de los aspectos, por ejemplo, que afectó muchísimo a nuestra calificación es que no se haya podido designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Claro, que en realidad no tiene nada que ver con el Ejecutivo. No tiene nada que ver con el Ejecutivo. Idealmente, sino que está a cargo del Consejo de la Judicatura. Entonces, lo que se evalúa es cómo tú puedes garantizar una justicia independiente para sancionar casos de corrupción si sigues con los mismos jueces o autoridades prorrogadas. Porque lo mismo sucede, por ejemplo, al respecto del Consejo Nacional Electoral. Al identificar desde estos estudios que hay autoridades prorrogadas, se puede percibir que no existe una verdadera independencia de funciones o que estas autoridades probablemente ya no están actuando de una forma correcta, sino por algún tipo de presión para mantenerse en el cargo. Ahora, si bien usted dice que, claro, la justicia es un punto clave para determinar si confío o no confío el accionar de la justicia, digamos, ¿no? Y hemos visto, como usted dice, estos casos en donde se ve que el narcotráfico, que las bandas organizadas, que el crimen organizado en sí ha penetrado en nuestro sistema judicial, sin embargo, se han emprendido luchas contra el narcotráfico y a la vez también se ha evidenciado estos casos. Eso quiere decir que estamos esperando que la justicia se aprueba, que tengamos una mejor justicia. Sin embargo, ¿por qué hay cada vez más desconfianza en las instituciones? Creo que es por 2 aspectos. Vamos desde una perspectiva externa, internacional y la interna. Le pongo un caso que a mí me sorprendía muchísimo. El promedio en América Latina y Ecuador entra dentro de ese promedio. El tiempo que tarda el constituir una compañía son 2 días. El promedio que tarda un caso de recuperación de lavado de activos son 10 años. Entonces, el ciudadano lo que ve que es que tal vez se persiga la corrupción, que tal vez incluso se está tratando de sentenciar a alguien, pero ¿dónde está la recuperación de lo robado? ¿En dónde están estos réditos que debe recibir el Estado ecuatoriano por el posible o supuesto caso de sanción de un caso de corrupción? El primer aspecto es ese. El segundo, de por qué la gente a nivel internacional no confía en el Estado ecuatoriano, porque aún no se han implementado mecanismos de prevención de la corrupción que están implementados de acuerdo, que deben implementarse de acuerdo a estándares internacionales. Le pongo un caso, las declaraciones de conflictos de intereses, que esto se intentó en el año 2021, lamentablemente la Asamblea Nacional archivó el proyecto de ley que determinaba que las autoridades públicas deben transparentar, así como transparentan su patrimonio, si es que ellos o sus cercanos tienen acciones en compañías, si es que son funcionarios en otras instituciones públicas. ¿Para qué? Para saber que tal vez una decisión que está tomando no es para favorecer los intereses de sus cercanos, de sus allegados, de sus familiares. Entonces, como Ecuador no implementa este tipo de mecanismos, sigue causando desconfianza para el concierto internacional. Le pongo otro ejemplo, la protección de denunciantes de corrupción. Aquí un ciudadano tiene pavor en denunciar un caso de corrupción porque ya no solo se vendría en su contra el posible funcionario corrupto, sino también el crimen organizado. Entonces veamos que esta falta de implementación de mecanismos de combate a la corrupción también hace que el concierto internacional, los otros países, los inversionistas, las autoridades y los organismos pues desconfíen del Estado ecuatoriano, se lo perciba como un Estado corrupto. Ahora, volviendo al tema de la percepción interna en el Ecuador, usted dice que si bien la gente no necesariamente depende todo del Ejecutivo, es decir, hay otras instituciones que también colaboran con esta percepción que tenemos los ecuatorianos, como es la justicia, como es el Consejo Nacional Electoral y otras instituciones que no necesariamente tienen
potestad del Ejecutivo para tomar decisiones. Pero ¿quiere decir entonces que esta percepción también se da porque la ciudadanía considera que todavía vivimos en un país hiperpresidencialista, tal vez? Yo creo que más bien es que los ciudadanos ecuatorianos estamos acostumbrados al Mesías. Queremos siempre esa autoridad que solucione todo. Y por eso es que cuando escuchamos a un alcalde, un candidato o un presidente diciendo voy a meterle preso a este individuo, el ciudadano está feliz. Dice qué bueno que vaya a hacer eso. Y eso también muestra que nuestra cultura democrática y nuestro conocimiento sobre el funcionamiento del Estado es bastante deficiente. Y eso también se ve como un reflejo en las urnas, ¿no? Porque vemos al candidato asambleísta que nos ofrece construir un puente y decimos, voy a votar por ese candidato. Entonces, también es ignorancia, es desconocimiento de las funciones de cada entidad del Estado. Completamente. Entonces, eso también afecta a cómo los ciudadanos pueden exigir adecuadamente que se combata la corrupción. Lo que se tiene que lograr en un país es generar un ecosistema que integralmente combate el fenómeno, con prevención, detección y sanción. Y cada una de las entidades del sector público tiene a su cargo estas atribuciones. No le podemos pedir, por ejemplo, a la justicia que se encargue de la prevención. La prevención tiene que estar a cargo, por ejemplo, del Ejecutivo. La detección en los organismos de control y la sanción en la justicia. Pero si no tenemos identificadas adecuadamente estas atribuciones, lamentablemente la corrupción seguirá sucediendo. Es que un poco también creo que a los políticos no les interesa que la ciudadanía común esté bien informada sobre esos temas, porque obviamente gano, no sé, tal vez un escaño en la asamblea diciendo que te voy a solucionar todos tus problemas cuando realmente esa no es la función a la que van los asambleístas. No te puede pavimentar la calle, no te puede hacer un puente, no te puede mejorar ni siquiera la seguridad en tu barrio. Y ese tipo de engaño los hace llegar allá, pero también es un arma de doble filo, ¿no? Porque llegas y cuando no le cumples, entonces ya se te acabó la carrera política. Exactamente. Y aquí, permítame, Gisela, le comento una estratagema de corrupción que estamos viendo y que es lamentable. Dentro de Fundación Ciudadanía y Desarrollo se hace un seguimiento a los reportes de ingresos y gastos de campaña. Los políticos y sus campañas están obligados a reportar quincenalmente cuánto dinero reciben y cuánto están gastando. Y también debían presentar un presupuesto de campaña. Ninguna organización política de los 16 binomios ha cumplido a cabalidad con esta obligación legal. ¿Y el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso? No actúan. ¿Por qué? Porque la ley tiene una trampa. Establece que, a pesar de que hay esta obligación quincenal, les otorga 90 días más a las campañas de culminado el proceso electoral para presentar un informe final. Y de ahí la ley determina que las campañas tienen hasta 2 años para subsanar cualquier error, mientras el CNE hace auditoría de esto. Y después, el informe final únicamente será de conocimiento ciudadano cuando el pleno del CNE lo apruebe. Entonces, veamos aquí un aspecto. Es un secreto a voces que la política está siendo financiada por el crimen organizado en Ecuador. Si es que la entidad de control, que es el CNE, en conjunto con UAFE, Fiscalía y Contraloría, no están ni siquiera vigilando que las organizaciones políticas presenten sus reportes, ¿qué esperamos? Y claro, ¿quién debería cambiar esto? La Asamblea Nacional a través de una reforma al Código de la Democracia. ¿Pero les interesa? Exacto. Como no les conviene cambiar, porque es prácticamente ponerse la soga al cuello, no lo hacen. ¿Quiénes pueden presentar denuncias de ese tipo de infracciones? 3 actores. El Consejo Nacional Electoral, que ya sabemos que únicamente para lavarse la cara dice que hay 2 candidatos que estuvieron entregando cocinas de inducción y no ha presentado más denuncias. El segundo actor que puede presentar ante el Tribunal Contencioso Electoral estas denuncias son los partidos políticos. Y no lo hacen porque sería denunciarle a una organización que también me puede denunciar. Y en tercer lugar somos los ciudadanos. Como le comentaba, ¿los ciudadanos acaso no tenemos miedo de presentar una denuncia sabiendo que puede estar involucrado el crimen organizado? Qué difícil panorama, ¿eh? Es súper complejo. Entonces, ahí entendemos por qué el índice de percepción de la corrupción en Ecuador ha ido empeorando. Lamentablemente, y esto creo que es un llamado a la reflexión ciudadana, creemos que ahora la política únicamente se la hace en el TikTok. Y como ya no estamos reflexionando respecto de lo que realmente está pasando en nuestras instituciones, el resultado que estamos teniendo es este. Es increíble. Y además, cuando el CNE actúa, como por ejemplo actuó, o el Tribunal Contencioso Electoral actuó en el caso de un candidato que lo destituyó, claro, ya levanta suspicacia porque dice, ¿cómo actuó tan rápido cuando en otras cosas ni actúa? Tal vez tenía razón, pero ahí ya dudas, ¿no? Exactamente, y se duda de la independencia de las entidades de control, así como también de las entidades a cargo de las sanciones. Y ya no tienes un debido proceso, ya no tienes una justicia independiente y por ende eso va a afectar a la democracia de un país. ¿Y eso por quién tiene que ser reclamado? Por todos los ciudadanos, porque el día de hoy tenemos a los amigos de los unos en el poder, pero el día de mañana van a estar los amigos de los otros.
entonces vamos a tener una justicia a la carta. Y eso es lo que no nos permite a nosotros avanzar. Es que a veces creo que los ciudadanos creemos que es muy difícil poder cambiar esta situación o poder intervenir para hacer algo. Y no, es como lo hemos conversado aquí, pues informándonos de para qué está cada institución, qué hace un asambleísta, qué hace un vicepresidente, qué funciones tiene un presidente, ¿no? Y dónde está el parámetro de acción, que no puede meter la mano en la justicia, que el asambleísta no te puede hacer una calle, no te puede hacer una obra. Ese tipo de cosas tenemos que conocerlas para saber por quién votar. Ahora, y votando mejor, creo que también hacemos una mejor democracia. va por ese lado, pero yo creo que también tiene que ser una balanza entre todo. Los ciudadanos que están ahorita saliendo con el Jesús en la boca de sus casas porque tienen miedo de que los asalten y que también está preocupado por parar la olla a fin de mes, probablemente no tiene tiempo para averiguar esto. Pero, aquí está el Consejo Nacional Electoral nuevamente. Tienen fondos para promover el voto informado. Tienen al Instituto de la Democracia que recibe una gran cantidad de miles de dólares para promover esto. Y yo le digo, y le pregunto a usted, Gisela, y a la ciudadanía, ¿vimos de medios de comunicación tradicional explicaciones como la que usted comenta? ¡Ey, cuidado, el asambleísta no puede ofrecer esto! ¡Ey, cuidado, el candidato a la presidencia no puede ofrecer esto! No se lo hace. ¿Por qué? Porque al parecer queremos mantener el status quo, queremos mantener a un votante sin información y que lo que haga es seguir optando por el voto en plancha en razón de que hay una persona conocida o que baila bonito en el TikTok. Mantenernos ignorantes es la mejor forma de tener la corrupción latente en el país. Exactamente. Yo le agradezco muchísimo, interesante. Ojalá podamos cambiar esta situación, invitarlo una vez más y que nos dé mejores noticias. Que así sea, Gisela. Nos acompañó Marcelo Espinel, abogado y subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.